En esta oportunidad vamos a hablar de la fatiga, del concepto de fatiga. Vamos a comenzar haciendo una definición introductoria como para que vayamos teniendo una idea a qué hace referencia la fatiga. De alguna manera sepan que es multifactorial y que es muy compleja, por lo cual no se van a poder abordar todos los temas vinculados con la misma. Definimos a la fatiga como a la pérdida transitoria de fuerza o simplemente como la disminución de generar fuerza. De alguna manera sabemos que al disminuir la fuerza también otras cualidades como la velocidad, la resistencia y si alguno quiere sumar también la potencia se van a ver perjudicadas. También la podemos entender como la percepción o sensación de falta de energía, imposibilidad de continuar o de mantener la intensidad que se realizaba en un determinado ejercicio. A partir de que ocurre la fatiga, vamos a encontrarnos en esta situación, no poder continuar con la misma intensidad con la que estábamos. No poder mantener la producción de trabajo o el rendimiento se lo asocia con fatiga. Y finalmente podríamos decir que la reducción del desempeño físico lo podríamos relacionar con la fatiga. Sepan, como ya les dije, que los mecanismos que producen a la fatiga van a ser multifactoriales, es decir, muchos factores hipotéticos, más o menos probados, son los que producen la fatiga. Pueden estar vinculados con muchas variables, como son la intensidad del ejercicio, la duración, el tipo de ejercicio, ¿no? Y bueno, hay muchas variables más. Algunas variables externas de alguna manera, como la temperatura o la altura donde se realiza una actividad, van a ser factores que puedan inducir más tempranamente la fatiga. La fatiga se asocia con la disminución de la fuerza, ya lo dijimos, y ambas variables, es decir, la fatiga y la fuerza, son factores que predisponen a lesionarte o a la lesión. Otro factor relevante para lesionarse es precisamente haber sufrido una lesión previamente, es decir, estamos hablando de la recidiva, pero probablemente estos sean los tres factores que más predispongan a cualquier tipo de lesiones: la disminución de la fuerza, la fatiga y la lesión previa. Entonces, ser débil o estar cansado son dos variables que probablemente estén indicando que ese sujeto se puede lesionar. Podríamos pensar que no solo mejorando la fuerza, sino también generando la prevención de la fatiga, vamos a obtener beneficios preventivos. Como así también hay que tener en cuenta que el entrenamiento o la competencia son fatigantes, son situaciones que nos sacan de nuestro equilibrio y de alguna manera las estrategias que abordemos de recuperación van a ser muy importantes y fundamentales para poder retomar o volver a entrenar ya estando recuperados, sin estar en fatiga. De ahí la importancia de la nutrición, la hidratación, el descanso, etc. Y las estrategias de recuperación propiamente dichas, ¿no? Como, estirar, utilizar foam roller y todas las que tengan más o menos evidencia, pero que ayuden o favorezcan a la recuperación. Cuando se analiza la frecuencia de lesiones en un deporte colectivo, como puede ser el fútbol, se puede constatar que la mayoría de las lesiones ocurre al final del primer tiempo y sobre todo al final del segundo tiempo. Esto se vio en un estudio de Wood y colaboradores ya publicado hace bastantes años, donde lo que se vio es que, por ejemplo, las lesiones musculares de los isquiotibiales ocurrían al final del primer tiempo, pero sobre todo al final del segundo tiempo. De ahí que haya una relación entre las lesiones de este tipo y la fatiga. Esta información se relaciona directamente con la fatiga, ¿no? Respondiendo un poco a lo que decíamos previamente. Los deportistas que mejor preparados estén, los que tengan más fuerza, se van a fatigar menos y indirectamente podríamos decir que si tienen más fuerza y si tienen más resistencia, se fatigan menos y se van a lesionar menos. El tema de las lesiones o la aparición de las lesiones en una competencia, como puede ser el fútbol, que aparece al final, por ejemplo, del segundo tiempo, lo vamos a abordar en otra charla que les voy a dejar en la plataforma. Bien, en esta diapositiva podemos ver ya una clasificación con los mecanismos o características más importantes de cada tipo de fatiga. La clasificación hace referencia a
los mecanismos de producción o dónde ocurriría esta fatiga. Es decir, en función de la localización de la misma, cuál es la causa fundamental que la genera, es que se suele distinguir en una fatiga central y en una fatiga periférica. Cabe destacar que normalmente la fatiga implica todos los sistemas, pero bueno, se han hecho estas clasificaciones como para intentar entender un poco más o analíticamente discriminar algunas cuestiones específicas dentro de la fatiga. Podríamos decir que en la fatiga central va a fallar uno o varios de los mecanismos de producción y control de lo que es la activación muscular, pero todos los mecanismos que se encuentran previos a la activación que se da en la placa motora o neuromuscular o también conocida como placa terminal. De esta manera, estos mecanismos que generan la reducción en la producción de fuerza se consideran centrales. Estos mecanismos son todos los que se encuentran fuera del músculo. Esta fatiga central refiere básicamente al sistema nervioso central. Esto incluye a lo que es el encéfalo, el cerebro y todas las estructuras dentro del encéfalo y a la médula espinal. En el caso de la fatiga periférica, afecta a los procesos metabólicos y a los mecanismos más vinculados con la activación muscular, es decir, los que ocurren dentro del músculo. Los vamos a ir viendo con mayor detenimiento. Pero en esta diapositiva podemos observar que, por ejemplo, en cuanto a la fatiga central, hay una disminución del impulso nervioso a nivel de la corteza motora. Este sería uno de los mecanismos que disminuye la fuerza. Además, sabemos que la fatiga central está muy relacionada con cuestiones bien vinculadas con la información que recibe del propio músculo. Esta información que recibe el sistema nervioso central del músculo tiene que ver con el uso neuromuscular, con el órgano tendinoso de Golgi, pero también hay que sumar sensores químicos, como pueden ser terminaciones nerviosas libres. De alguna manera también habría que incluir las terminaciones o los receptores articulares. Toda esta información que llega a partir del músculo puede generar inhibición en la actividad de las motoneuronas y disminuir de alguna manera la velocidad de descarga, de los potenciales de acción, de reclutamiento y de la frecuencia, bien, del sistema nervioso central cuando tiene la intención de reclutar unidades motoras. En cuanto a la fatiga periférica, sabemos que son más factores que los que aparecen en la diapositiva, lo mismo para la central, pero los que vamos a nombrar en esta diapositiva son la propagación neuromuscular, cuando hay un descenso o incapacidad de generar potenciales de acción. Esto hace referencia a una fatiga periférica. Otro mecanismo vinculado con la fatiga periférica son los vinculados con el sistema o con el metabolismo energético. Ustedes vieron que el ATP no tenemos grandes reservas de ATP, sino que hay que resintetizar constantemente y para esto existen los sistemas energéticos. Los sistemas energéticos, cuando disminuye la reserva, por ejemplo, de glucógeno muscular o la reserva de fosfocreatina, esto va a alterar la fuerza, va a disminuir la producción de ATP y la disminución, por ejemplo, de la fosfocreatina se vio asociada con una disminución de los valores de fuerza, como así también de velocidad. Incluso cuando tenemos las reservas bajas de glucógeno muscular, también la intensidad de la contracción disminuye. Es decir, cuando los metabolismos energéticos, principalmente los que vinculados con el sistema energético anaeróbico láctico o glucólisis lenta y rápida y el ATP-PC o de la fosfocreatina, cuando caen las reservas de estos sistemas, esto es una señal que va a generar fatiga. Por otra parte, tenemos cuestiones que pueden alterar la liberación de los iones de calcio del retículo sarcoplasmático y esto, bueno, obviamente va a alterar la unión de los puentes cruzados de las cabezas de actina y de miosina. Podríamos decir que muchos factores van a generar que los iones de calcio no se liberen bien y esto, como ustedes saben, va a influir en la contracción muscular. Algunos de estos factores periféricos están relacionados con la acidosis muscular. El aumento del lactato no sería un causante de la fatiga, sino que parece ser que el lactato aumenta y es
más coincidente que causal. No es que causa la fatiga, sino que coincide con la fatiga o con el aumento de fatiga. Si vemos que el lactato está aumentando, podríamos decir que la fatiga va a aumentar, pero no quiere decir que la fatiga se generó por el aumento del lactato. De alguna manera, el lactato aumenta y el lactato no es causante de fatiga ni de acidosis muscular. El lactato incluso va a ser un alcanizador porque consume un protón o ion hidrógeno. Y lo que sí ocurre es que si el lactato se está elevando, está indicando que hay glucólisis rápida. Y esta glucólisis rápida o citosólica, en los pasos o en algún paso de la glucólisis, creo que si no recuerdo mal es el paso 6, es un paso que va a generar, por ejemplo, que se produzcan iones de hidrógeno o protones. Este aumento que se genera por la glucólisis de protones o iones hidrógenos sí es un favorecedor de la acidosis muscular y es un causante de fatiga, pero no así el lactato. Esta clasificación entonces referida al lugar de aparición en central y periférica nos hace iniciar o vamos a empezar hablando sobre la fatiga central. Y las características son las siguientes. El sistema nervioso central incluye el encéfalo y la médula espinal. Todo lo que afecte a este nivel se considera dentro de esta fatiga. La causa de la disminución de la contracción muscular se encuentra por encima de la placa motora o de la unión neuromuscular. Variables distintas a las mencionadas previamente, como la motivación, el hecho de poder prestar atención o no, también se han relacionado con este tipo de fatiga. Además, se sabe que puede ocurrir por fallos en la activación neural, inhibición por parte de receptores musculares y terminaciones nerviosas, que son las que mandan información a la médula espinal. De alguna manera los que nombramos previamente. Depresión, obviamente, de la excitabilidad y la conducción nerviosa de la motoneurona, así como a nivel previo o presináptico. Todas estas características se asocian con la fatiga central. En esta imagen, extraída del último libro de González Vadillo, el libro publicado en el 2020, si no me equivoco, que es tomada de otro autor, se pueden ver algunos sitios donde se pueden dar alteraciones relacionadas con la fatiga, como son la corteza cerebral, la transmisión del impulso nervioso a la motoneurona, bien, que se encuentra en la médula, en el asta anterior de la médula. Todos estos dos mecanismos, junto con las unidades motoras activadas o propiamente dichas, son mecanismos centrales. Bien, ya de acá en adelante, la propagación neuromuscular del impulso, sinapsis neuromuscular, fallo en el sarcolema y todos los que vienen por debajo son factores considerados periféricos. Fallos en la excitación de los túbulos T, recuerden que ahí se va a dar la transmisión del impulso nervioso, la disponibilidad de sustratos energéticos, fallos en la liberación del calcio, puede ser por los protones o iones hidrógenos, por magnesio, etcétera, etcétera. Incluso exceso de fosfato inorgánico son factores que pueden alterar de manera periférica a la contracción muscular y a la fuerza. Seguimos con los factores centrales o vinculados con esta división de fatiga, pero central. Se manifiesta cuando disminuye el impulso nervioso a nivel de la corteza motora, la información muscular que va desde la periferia a nivel del sistema nervioso central, o sea, la aferente de afuera hacia adentro, inhibe la actividad de las motoneuronas y disminuye la velocidad de descarga. Esto, ¿dónde va a ocurrir la fatiga central? Bueno, básicamente, como ya dijimos previamente, puede ocurrir a nivel de la médula, de las motoneuronas y de la corteza, ganglios, incluso del cerebelo. Disminuye la activación, el impulso motor en la corteza y hay un descenso de los impulsos nerviosos que van a afectar la excitación de las motoneuronas. Después del ejercicio fatigante que genera fatiga, hay un descenso encontrado en la amplitud de los potenciales motores. La corteza ya no es capaz de enviar el número de estímulos suficientes para que los músculos se sigan contrayendo con la fuerza demandada y ocurren alteraciones metabólicas también incluso en el cerebro o en respuesta al ejercicio intenso. Esta temática del amonio la explico también en otra presentación que les dejo, pero sepan que
se puede producir amonio, y el amonio es un causante o es un factor que puede generar fatiga, y esto puede ocurrir tanto con el ejercicio de alta intensidad y corta duración como con el de larga duración y baja intensidad, pero lo abordaremos en otra presentación. Básicamente, en una reacción que ocurre por medio de la enzima adeninato-quinasa, que utiliza o une 2 ADP para producir ATP, bien, y de esta reacción queda una AMP. Bueno, esto luego se desamina y termina produciendo amonio. Otros factores que atenúan la activación de las motoneuronas no solo están vinculados con el vaciado de depósitos de glucógeno que hay en el cerebro, que eso también es una realidad. Otro factor es la acumulación excesiva de amonio, el aumento de los niveles de serotonina, la disminución de los niveles cerebrales de dopamina. La dopamina está relacionado con cuestiones placenteras de alguna manera. En cuanto al aumento de los niveles de serotonina, la actividad muscular produce la liberación de ácidos grasos libres en la sangre para proveer de sustrato energético a los músculos. Mientras que esto hace que se reduzca la concentración de aminoácidos ramificados que son utilizados para producir energía. Es decir, la actividad muscular produce que se liberen ácidos grasos y se reduce la concentración de aminoácidos esenciales en la sangre porque se van a utilizar para producir energía. En este caso, los ácidos grasos libres, como también el triptófano, que es un aminoácido esencial, se asocian en la sangre con la albúmina. Por lo que la liberación de ácidos grasos que ocurre con el ejercicio produce una lucha entre estos dos, ¿bien? Y el triptófano, esta lucha es para unirse con la albúmina. Resulta que en una mayor cantidad de triptófano libre, que no se asocia a la albúmina porque la asociación de la albúmina ocurre en mayor medida con los ácidos grasos libres. Por otro lado, la barrera hematoencefálica regula la entrada de triptófano en el cerebro en función de la cantidad de aminoácidos ramificados que hay en la sangre, y ya que existe un transportador compartido entre el triptófano y los aminoácidos esenciales. Por último, el triptófano es un precursor de la serotonina. Por lo tanto, una mayor entrada de este aminoácido en el cerebro producirá una mayor fatiga central por un incremento en la producción de serotonina. En síntesis, el ejercicio incrementa la cantidad de triptófano libre en la sangre, mientras que reduce la concentración de aminoácidos esenciales, lo que combinado facilita la entrada de triptófano en el cerebro. Se ha demostrado que la serotonina causa una sensación de fatiga y de letargo. Como así también, que nombramos previamente, la dopamina disminuye, y como la dopamina es un neurotransmisor entre las neuronas, es un neurotransmisor y es considerado esto como un causante de sensaciones placenteras y agradables. Y como la dopamina disminuye, también sería un factor que se suma dentro de los mecanismos vinculados con el sistema nervioso central. Siguiendo con la fatiga central, habíamos nombrado que existían receptores musculotendinosos que envían información sobre el estado del músculo del sistema nervioso central. En este caso, si son tendinosos, son los órganos tendinosos de Golgi, si son musculares, son los usos musculares. Los usos son los que persiguen la longitud, bien, el grado de estiramiento, y van a informar, y los órganos o el OTG o los órganos tendinosos de Golgi miden la tensión, bien, y también informan. También existen los receptores sensibles a la isquemia, a la acumulación de metabolismos, y también perciben, todos estos perciben e informan el sistema nervioso central. Cerebro, en el corazón, el sistema cardiovascular, sistema respiratorio, todos presentan receptores capaces de aportar información al sistema nervioso central. Como consecuencia de todos estos sensores, desciende o puede descender la velocidad de descarga de las motoneuronas, ya que informan y el sistema nervioso toma referencia. En un estudio de John y colaboradores publicado en el 2007, cuyo objetivo fue comparar el tiempo hasta el fallo muscular en un ejercicio y la activación voluntaria de hombres y mujeres para una contracción isométrica sostenida realizada en dos situaciones, a baja y alta intensidad con los músculos flexores del codo. Los sujetos que intervinieron fueron 9 hombres y 9 mujeres.
que realizaron una contracción isométrica al 20% y al 80% de la fuerza máxima de contracción voluntaria. Lo hicieron hasta el fallo del ejercicio durante sesiones separadas. Los hombres tuvieron un tiempo al fallo más corto que las mujeres para la carga del 20%, pero no ocurrió lo mismo para el 80%. Parece entonces de alguna manera que las mujeres tienen mayor tolerancia a la fatiga cuando trabajan o cuando nos referimos a intensidades bajas. La activación voluntaria se redujo a niveles similares, tanto para hombres como para mujeres, al final de las contracciones fatigantes, pero se redujo menos después de la tarea del 80% en la contracción voluntaria máxima que en la contracción del 20% de la contracción voluntaria máxima. De alguna manera podríamos decir que la contracción al 80 produjo menos fatiga que la contracción al 20. Entonces, este es un indicio de que una mayor fatiga al entrenar con cargas bajas al fallo se podría generar comparado cuando se entrena con cargas altas al fallo. La amplitud de la contracción se redujo de manera similar al fallo del ejercicio para ambos sexos, como dijimos, y a niveles similares, a nivel de los ejercicios del 20 y el 80%, pero los resultados de este estudio sugieren que las mujeres experimentaron menos fatiga periférica y más tiempo para fallar en el ejercicio que los hombres durante la contracción fatigante de baja fuerza, es decir, cuando utilizaron el 20%. Esto viene a decirnos que quizás se genera más fatiga a nivel del sistema nervioso central con bajas cargas que con altas cargas. Y este estudio lo traigo para que lo vean porque es una cuestión que va un poco en contra de lo que normalmente se piensa, ya que se suele decir que el ejercicio de alta intensidad genera fatiga del sistema nervioso central y el de baja intensidad genera fatiga periférica, y en este estudio por lo menos se vio que el ejercicio de baja carga generaba mayor fatiga a nivel central. La tarea entonces de baja fuerza o con baja carga indujo una mayor fatiga central que la contracción de alta fuerza o alta carga, tanto para hombres como para mujeres. Ahora vamos a hablar un poco sobre las características de la fatiga periférica. La fatiga metabólica incluye los sustratos energéticos y las enzimas. Es muy factible que una fatiga periférica termine generando posteriormente una fatiga central. Los mecanismos que perjudican la contracción muscular están, en el caso de la fatiga periférica, ubicados por debajo de la placa motora, y en este caso va a ser también llamada una fatiga periférica o muscular. La disminución de fuerza o de potencia puede ser afectada por procesos periféricos, esto está claro. Pueden ocurrir en la propagación de los impulsos a los axones, en la transmisión neuromuscular, en la propagación de potenciales dentro del sarcolema o en la membrana plasmática de la célula muscular, en los potenciales de acción en los túbulos T, en la liberación de iones de calcio desde el retículo sarcoplasmático o a nivel de la unión de los puentes cruzados. En cuanto a la propagación neuromuscular, la incapacidad de generar potenciales de acción de forma repetida a una alta frecuencia puede resultar en una pérdida en la excitabilidad muscular o una imposibilidad de trasladar el impulso nervioso al interior de la fibra, lo que genera que se produzca menos fuerza. La fatiga conocida como de alta frecuencia, sabemos que la excitación repetida de un músculo puede causar un descenso en la excitabilidad de la fibra muscular. Por otro lado, el ejercicio intenso podría reducir el potasio dentro de la célula y como consecuencia se reduce la capacidad de excitación del músculo y su contractilidad. Otras posibles causas de este tipo de fatiga periférica podrían ser el aumento de la temperatura muscular y la presencia de catecolaminas, como son el caso de la adrenalina y noradrenalina. Siguiendo con esta línea de fatiga periférica, la liberación de los iones de calcio del retículo sarcoplasmático y la unión de los puentes cruzados, o refiriéndonos a este tema puntualmente, sabemos que se produce fatiga muscular cuando se reduce dicha liberación de calcio
del retículo sarcoplasmático. Como consecuencia de esta reducción, hay una rápida reducción de la fuerza. Se reduce el número de uniones entre el calcio y la troponina C. Ustedes saben que al ocurrir esto, va a ocurrir un menor número de puentes cruzados entre la actina y la miosina, ya que no se van a unir la miosina y la actina, ya que no queda liberado el sitio activo, ¿bien? Y de alguna manera no se produce la unión de actina y miosina. Algunas de las causas asociadas con la reducción de la liberación de calcio pueden ser la depleción de glucógeno o de ATP. La depleción hace referencia a que se agotan las reservas de glucógeno y se vacían un poco también las reservas de ATP, que hemos visto que no existen en sí las reservas, sino que se reduce la capacidad de producción de ATP. Otra de las causas asociadas con la reducción de la liberación de calcio pueden ser la presencia de metabolitos, como el caso del fosfato inorgánico. También se asocia al fosfato inorgánico con aparición de fatiga, de los iones de hidrógeno, bien, el protón, que obviamente altera el pH, y bueno, también algunos estudios han hablado, aunque ya aclaramos que el lactato no sería una causa, o incluso el magnesio. Otro aspecto a considerar es la vuelta del calcio al retículo sarcoplasmático por medio de la calcio ATPasa de la enzima. Se retarda en un ejercicio supramáximo prolongado y después de un ejercicio de alta intensidad. De todos modos, no son del todo claros los mecanismos por los cuales la función del retículo sarcoplasmático empeora con el ejercicio intenso. Finalmente, cabe destacar que hay una asociación entre la fatiga, la menor liberación de calcio y la fuerza voluntaria máxima medida de forma isométrica. En cuanto al metabolismo energético, ya lo nombramos un poco, pero en cuanto al metabolismo energético y a la fatiga muscular, sabemos lo siguiente. El agotamiento del glucógeno muscular y de la fosfocreatina, la acumulación de ciertos metabolitos, como puede ser el lactato, el fosfato inorgánico, los iones de hidrógeno, la acumulación de AMP, coinciden con la aparición de fatiga y se han relacionado claramente con alteraciones en la contracción muscular. El metabolismo específicamente de los fosfágenos y el ejercicio de alta intensidad, sabemos que en un ejercicio de intensidad máxima de 6 segundos disminuye entre un 60 y un 80% la fosfocreatina. Con esta reducción se ha observado un descenso en la producción de potencia, de fuerza. Se ha encontrado una relación entre la fuerza máxima, valores de potencia y los niveles de fosfocreatina. Cuando se encuentran altos, los valores de fuerza y de potencia se encuentran elevados. Y a la inversa cuando se encuentran bajos. La ruptura y utilización de fosfocreatina se asocia a un aumento de fosfato inorgánico dentro de la célula muscular y esta es otra de las causas de fatiga. Cuanto al metabolismo específicamente de los hidratos de carbono en el ejercicio de resistencia, se sabe que el agotamiento del glucógeno es un factor que contribuye a la hiperacción de fatiga. Esto se ve, por ejemplo, en los segundos tiempos o al final del segundo tiempo en un deporte colectivo como el fútbol, rugby y demás. O ni hablar en las competencias de larga duración, donde salen a correr o hacer algún otro tipo de actividad. Cuando los depósitos de glucógeno muscular son elevados por la dieta y el entrenamiento, como adaptación al entrenamiento se puede aumentar las reservas de glucógeno muscular y obviamente hay que acompañarlo con la ingesta de hidrato de carbono, el rendimiento en ejercicio de resistencia aumenta y esto se ve acompañado con un retraso en la aparición de fatiga, un mantenimiento elevado de la glucemia. El hígado es en parte el responsable de mantener estos niveles de glucosa alta o en sangre, permitiría al músculo seguir usando hidrato de carbono y no tener que utilizar las grasas, que inevitablemente la utilización de grasas en la resíntesis de ATP obliga a reducir la intensidad del ejercicio. Habíamos visto que es un sistema menos potente, de mayor capacidad, pero menos potente. El rol de los hidratos de carbono sobre el sistema nervioso central. La falta de glucosa va a afectar directamente al cerebro. El metabolismo cerebral se ralentiza, los depósitos en el tejido neural son limitados, ¿bien? Y la ingestión de glucosa puede contrarrestar la aparición de fatiga como estrategia.
Por otra parte, se sabe que entrenar al fallo genera más fatiga. A medida que aumenta el número de repeticiones, la velocidad que podemos aplicar va a ser menor. Esto en un ejercicio de musculación, ¿no? Y esto va un poco en contra de las opciones que se buscan en la mayoría de los deportes. La fatiga generada cuando se entrena al fallo está vinculada con la producción de acidosis muscular formada por el metabolismo anaeróbico láctico, donde se acumula lactato, que es un indicador del aumento de acidosis, no necesariamente de fatiga, pero sí del aumento de acidosis porque se acumulan hidrogeniones o protones, hidrógeno, aparece ahí el H+. Y también se observa una caída de la fosfocreatina. Esto se vio, por ejemplo, en estudios como los realizados por el grupo de González Vadillo, donde lo que se hizo fue evaluar previamente la velocidad de fuerza propulsiva con una carga de 2 metros por segundo, luego se aplicó un entrenamiento de 3 series de 12 repeticiones sobre 12 repeticiones posibles, y vemos cómo cae la velocidad de ejecución. 2 series, 3 series, y luego de realizar las 3 series, se volvió a evaluar la velocidad media propulsiva para la carga con la que antes se movilizaba 1 metro por segundo, y se vio que ahora la carga, la velocidad a la cual se movilizaba esa carga empeoraba en un 30%. Ya habíamos nombrado que otro de los mecanismos asociados a la fatiga es el amonio, y a este se lo vincula con la aparición de fatiga central y periférica. Cuando se acumula lactato y o amonio, cae la velocidad de ejecución de los ejercicios de musculación, como se ha podido probar en estudios como el de Sánchez Medina en el 2011. De esta manera son buenos indicadores de fatiga. Bien. En esta diapositiva se puede ver cómo al incrementar tanto en la sentadilla, el squat, como en el press de banco plano los niveles de lactato, se pierde la velocidad media propulsiva. Se pierde en este porcentaje, ¿no? Cuanto más lactato hay, más porcentaje se pierde. Lo mismo ocurre con los niveles de amonio. En esta diapositiva tenemos una síntesis de la fatiga, donde vemos que el sistema nervioso central, como el encéfalo, incluyendo al encéfalo y a la médula espinal, va a hacer referencia a la fatiga central. A esto hay que agregar todos los sistemas que van a influir o afectar o van a mandar información al sistema nervioso. También hay que incluir factores vinculados como la motivación, ¿no? Que pueden reflejar aspectos relacionados con la fatiga central. De alguna manera, siguiendo en línea con la fatiga central, tenemos la inhibición que se puede generar por distintos factores de la activación de las motoneuronas. Yéndonos hacia la fatiga periférica, tanto esto incluye a nervios y a nivel específicamente motor somático o motor, podemos encontrarnos con fallos en la transmisión neuromuscular, en los potenciales de acción, y ver que los canales de calcio va a disminuir la liberación de calcio, y esto va a haber afectado a la unión del calcio con la troponina y va a generar que la contracción disminuya. También se puede afectar la recaptación de calcio. De alguna manera estos mecanismos están relacionados con el músculo, son los periféricos, y la fatiga muscular se puede relacionar con el aporte de energía de los sistemas energéticos, principalmente de la fosfocreatina y de la glucosa o glucógeno. Cuando disminuyen las reservas sabemos que cae el aporte energético, pero también relacionados con el metabolismo tenemos la acumulación de ion hidrógeno de estos protones que van a disminuir el pH, disminuir el rendimiento, inhibir enzimas glucolíticas y que se encuentran en el ciclo de Krebs, reducir el número de puentes cruzados y disminuir la captación y liberación de calcio. También se ha asociado no solo al ion hidrógeno, sino también el aumento del fosfato inorgánico con estos factores de fatiga, y el amonio o el amoníaco se lo asoció y al lactato con el aumento de fatiga. Dijimos que el lactato coincidía, pero no era una de las causas, y que el amonio también coincide y podría ser una de las causas de la fatiga central. Otros factores podrían ser el aumento de la temperatura corporal, que reduzca los impulsos
nerviosos y la actividad de los músculos, siempre que hablemos de temperaturas muy altas por encima de los 40 grados. Definimos a la fatiga como una percepción de malestar transitorio y irreversible, que principalmente el objetivo puede estar vinculado con proteger. Esto produce una disminución de la intensidad del esfuerzo o lo finaliza, como un mecanismo protector. Probables causas de la fatiga periférica en deportes acíclicos, extraído de este autor, Andrés Lepori, argentino, cordobés. Una causa puede ser la acumulación de metabolitos, la alteración sería que se genera acidez, y esto está vinculado con los iones o protones, bien, el ion hidrógeno, el amonio, el potasio intersticial, es decir, que el potasio se va dentro de la célula hacia el exterior, hacia el intersticial, y eso también sería un factor que no nombramos. La depleción de los sustratos, de la fosfocreatina, el glucógeno intramuscular. En estos deportes, cuando cae en las fibras tipo 2, se nota mucho, sobre todo cae mucho en intensidad. Y otras causas mecánicas pueden ser las lesiones que ocurren a nivel de las miofibrillas, ¿bien? Esas lesiones microscópicas que van a generar disrupción en el sarcómero y, bueno, posteriormente se genera lesiones en el tejido conectivo y un proceso inflamatorio que genera fatiga también. Distintas estrategias para disminuir la fatiga, bueno, mantener elevadas las reservas energéticas y evitar la depleción de los sustratos, recuperación acelerada de nutrientes, la alimentación posterior al entrenamiento y competencia, evitar una alta concentración de metabolitos para minimizar la acidez, y esto se puede ocurrir a partir de tener un consumo de oxígeno acorde o elevado, bien, acorde al deporte o a las necesidades mínimas para que sea beneficioso, mínimas que requiera el deporte, pero cuanto más alto mejor, hasta ciertos límites. La alta cantidad de mitocondrias, la biogénesis mitocondrial, generar adaptaciones que tengan muchas mitocondrias y pueda recurrir de esta manera a ahorrarse glucógeno y fosfocreatina y recurrir a los sistemas aeróbicos oxidativos por medio de los ácidos grasos, tener una alta economía de carrera para que haya un menor gasto energético, disminuir el daño en las miofibrillas, de alguna manera preparar al tejido muscular a que tolere la carga excéntrica repetida, ese freno, ese cambio de dirección. Sabemos que el tipo excéntrico genera destrucción y, bueno, preparar excéntricamente el músculo, prepararlo por medio de trabajos de aceleración, de freno, de cambio de dirección y trabajos analíticos musculares. Pueden ser factores que nos benefician. Aumentar la velocidad de la resíntesis de la fosfocreatina, que se resintetice antes y más rápido. Sabemos que se resintetiza a nivel aeróbico, por lo cual es importante tener un alto sistema oxidativo o un alto consumo de oxígeno. Mejorar la remoción del lactato intraesfuerzo. Trabajos de velocidad y de cambio de dirección, principalmente para esta última variable.